Estimados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches o muy buenas tardes. Para mí es un gozo poder compartir esta meditación de la palabra del Señor, como ha sido la costumbre por 20 años. Y es un privilegio poder escudriñarla y poder compartir con ustedes su enseñanza, que es de bendición para todos nosotros. El, el tema que nos toca enfrentar en esta ocasión está basado en Romanos 15, versículo 13, y tiene como énfasis proclamando la esperanza de Cristo al mundo. En términos generales, cuando uno piensa en la palabra esperanza, tenemos que preguntarnos qué entendemos por esperanza. Y un diccionario español lo define como el concepto de esperanza deriva de la palabra esperar. La esperanza es definida por la Real Academia Española como el estado de ánimo optimista que nace en la persona cuando algo que desea se presenta como alcanzable, factible o realizable. Por lo tanto, el énfasis para el mes está basado en este versículo 13 del capítulo 15 de Romanos, que dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Con esto en nuestra mente, debemos preguntarnos en primer lugar, ¿cuál es la esperanza cotidiana que tenemos todos los cristianos? ¿Y cuál es nuestra esperanza suprema? Y teniendo claro eso, preguntarnos, ¿qué esperanza debemos proclamar al mundo? Vuelvo al versículo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. 4 cosas quisiera destacar en esto. En primer lugar, la legítima esperanza cotidiana que tenemos los cristianos. En segundo lugar, la esperanza cotidiana de los impíos. En tercer lugar, nuestra esperanza suprema. Y en cuarto lugar, la esperanza que debe ser proclamada. Vamos por lo primero. La esperanza legítima de los cristianos, nuestra esperanza cotidiana. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en el capítulo 9, versos 9 y 10, dice así: porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Por lo tanto, esta esperanza legítima, en la cual hace mención el apóstol Pablo, y lo hace en su defensa del apostolado y en el derecho de que los que sirven en el Evangelio tienen que vivir del Evangelio, Pablo menciona este pasaje donde podemos entender que es legítimo que una persona que trabaja para el Señor viva del fruto de su trabajo. Ahora, a eso podemos añadirle que también, para nosotros como cristianos, es legítimo esperar que nuestro matrimonio funcione bien, que nuestros hijos crezcan en el conocimiento de Dios, que estemos todos bien de salud, que no nos contaminemos, por ejemplo, con el COVID-19 ni con nada semejante, que marchen bien nuestras finanzas, ser exitosos en los estudios, en nuestra carrera, etc. Esta es una esperanza legítima, cotidiana. Sin embargo, esto no es lo más importante que tiene que ver con la esperanza de la cual nos habla la palabra de Dios. Todas las cosas mencionadas recién tienen que ver más con añadiduras. El Señor Jesús dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadiduras. Por lo tanto, a veces esperamos que Dios resuelva cosas cotidianas. No está mal, oramos por ello, pero no olvidemos, es una añadidura propia que Dios da a aquel que busca primero su reino y su justicia. Ahora también, en segundo lugar, mencioné la esperanza cotidiana de los impíos.
los que no conocen a Dios. Y Pablo, hablando en su carta a los Filipenses, en capítulo 3, versos 18 y 19, dice esto: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahora, la persona que es contraria al Evangelio, aquellos que son contra Dios o que desconocen a Dios, ellos rechazan a Cristo. Dice que son incluso enemigos de la cruz de Cristo. Ellos no quieren saber nada con eso, porque la cruz de Cristo es muerte para el ego, es muerte para el yo, es muerte para el autoestima. Y ellos solamente quieren exaltar al hombre, exaltar el autoestima, que el hombre sea grande, que el hombre sea importante. Que fue la trampa en la cual cayó Eva en la tentación en Edén, cuando fue tentada por el diablo. Él buscaba que el hombre fuese como Dios. Y ahí cae en la trampa. El hombre sigue ese camino de querer ser Dios. Pero la declaración de Pablo a los filipenses, de aquellos que decía llorando que eran enemigos de la cruz de Cristo, que están bajo condenación, bajo perdición, dice que solo piensan en lo terrenal. Y ese es el problema que tiene una persona que no conoce al Señor. Él no puede pensar en Dios, él solo piensa en lo terrenal. Y aquí cabe la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ya que somos cristianos. ¿Cuál era nuestro pensamiento cuando no conocíamos a Cristo? ¿Qué llenaba nuestra mente? ¿Qué buscábamos en nuestra meditación, en nuestros planes? Seguramente todo lo terrenal, pero ¿en qué pensamos ahora que somos cristianos? ¿Cuál es el centro de nuestro pensamiento? ¿Hacia dónde estamos orientados en nuestra mente los cristianos? Y esto nos lleva al tercer punto. ¿Cuál es nuestra esperanza suprema? ¿Qué es mayor que la esperanza de cosas cotidianas? Y Pablo decía también a los filipenses a continuación, que el pasaje donde hace mención de aquellos impíos que son enemigos de la cruz de Cristo y que solo piensan en lo terrenal, Pablo continúa diciendo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, la esperanza suprema del cristiano, en primer lugar, no tiene nada que ver con vivir siempre pegados a las cosas terrenales, a las cosas de este mundo. Aunque podemos orar por cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, nuestra esperanza va mucho más allá que lo cotidiano, va mucho más allá que lo terrenal. Por ejemplo, aterrizándolo, va mucho más allá que no contaminarnos, por ejemplo, con el virus, el COVID-19. Va mucho más allá que una preocupación por cosas tan comunes como qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, según mencionaba el Señor en el Sermón del Monte. El Señor Jesús decía en Mateo 6, por ejemplo: no os hagáis tesoros en los cielos, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es tajante, es categórico. Nuestra mente, nuestro corazón no debe estar puesta en tesoros temporales, tesoros materiales, sino tesoros en los cielos. No pegados a las cosas materiales, no ocupados de cosas de la vida cotidiana, sino mirando mucho más arriba, pues la mirada puesta en los cielos. Y para ir más al fondo de esto, cuando Pablo escribía la primera carta a los Corintios, en el capítulo
15, versículo 19, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración o lástima de todos los hombres. Y es importante detenernos un poquito aquí, porque la gente en Corinto, había algunos que no creían en la resurrección. Ellos pensaban que, como dicen algunos, o dicen muchos, después de esta vida no hay otra. Muchos repiten esa frase. O como muchos griegos decían, comamos y bebamos que mañana moriremos y ahí no hay nada más que hacer. Y Pablo dice, no, si solamente en las cosas de esta vida esperamos en Cristo, si solamente esperamos en Cristo en las cosas de esta vida, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Porque el Señor Jesucristo no vino a este mundo y no murió en la cruz y no resucitó solamente para que lo pasemos bien en esta vida terrenal. El Evangelio va más allá que las cosas terrenales. El Evangelio es más trascendente. El Evangelio va más hacia Dios. Es por eso que cuando Pablo decía, nuestra ciudadanía está en los cielos. Claro, también está en la tierra, en la cual somos peregrinos en la tierra. Extranjeros y peregrinos. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Desde donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ciertamente, Jesucristo viene. Pero ¿está eso en nuestra mente? La segunda venida de nuestro Señor está puesto en el centro de nuestros pensamientos al enfocar la vida cotidiana. ¿Podemos nosotros decir, al igual que los primeros cristianos, Cristo viene? Y no solamente Cristo viene, cuando Él venga, ¿qué va a pasar? Pablo lo dice, esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Yo lo he dicho otras veces en la iglesia y quiero reiterarlo. Mientras más viejo está uno, más está consciente de que nuestro cuerpo nos humilla. Perdemos capacidades, en todo sentido. Ya no somos los jóvenes de antes, llenos de fuerza, llenos de ímpetu, llenos de capacidades para muchas cosas. Pero cuando el Señor venga, dice que transformará el cuerpo de nuestra humillación. ¿Qué te hace a ti sentir humillado? ¿Qué te hace sentir mal? Cuando el Señor Jesucristo venga, transformará todo aquello para que sea semejante a qué, a como tú eras cuando eras joven. No, dice que transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Semejante a ese cuerpo que Jesús tuvo cuando resucitó de entre los muertos. Ese cuerpo que podía desplazarse de un lugar a otro sin límites, que podía aparecer allí en el aposento alto en medio de los discípulos y decirle paz a vosotros, que podía acompañar a aquellos dos que iban en el camino de Emaús. Un cuerpo libre de todo tipo de ataduras terrenales. Y el Señor eso hará cuando venga. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y Pablo añade, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y por eso, hermanos, es bueno ponernos a pensar. ¿Tenemos conciencia de que nuestra ciudadanía está en los cielos? ¿Tenemos conciencia de que nuestra vida no está limitada a la problemática que vive el mundo que nos rodea? Nos afligimos a veces por los cambios que hubo a causa del estallido social o ahora por el problema sanitario de COVID-19. Estamos encerrados en la casa viviendo en la cuarentena. Pero Dios está mucho más arriba que todo eso y nosotros somos parte del Señor. Es por eso que nuestra esperanza suprema está en la resurrección de los muertos o en la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos transformará y en una eternidad gozando de la plena presencia de Dios. Por lo tanto, llegamos al cuarto punto, que ya está anticipado, la esperanza que debe ser proclamada. Leo Apocalipsis 21, 3, 4, cuando dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor,
ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Allá vamos, al cielo vamos, a una eternidad con Dios. Y cuando uno mira los pocos años de vida que habremos de vivir en este mundo, con la eternidad con Dios, realmente nuestro pasar por este mundo es algo absolutamente fugaz, efímero, es un destello en la eternidad. Y nosotros apuntamos hacia el cielo, hacia la eternidad con el Señor. Por lo tanto, aquí enfrentamos un problema como iglesia. Porque si la iglesia, cuando enfrenta a una persona, solamente proclama bienestar temporal, la fe de muchos va a decaer, pues las cosas de este mundo son cambiantes, porque los tesoros terrenales son destructibles. Y lamentablemente, muchas veces se proclama un evangelio de oferta de cosas temporales y de cosas que Dios añade a todos aquellos que buscan primero su reino y su justicia. Y si Dios las añade, ¿para qué estar preocupados por ellas? Si nuestro Dios da mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos por el poder que actúa en nosotros. ¿Por qué nos preocupamos de aquellas cosas? Si aún no está la palabra en nuestra boca y nuestro Señor ya la sabe toda. Y si Él como Padre nos da mucho antes que le pidamos. La realidad es que esas cosas vanas nunca deberían estar puestas en primer lugar y ni siquiera ser el énfasis de nuestras oraciones. Por lo tanto, ¿qué tenemos que proclamar? El mensaje que debemos proclamar es que Cristo viene y que debemos poner nuestra mirada en las cosas eternas, en las cosas celestiales, en las cosas de Dios, en la eternidad con Él. Ese es el mensaje de la iglesia. Concluyendo, proclamando la esperanza de Cristo al mundo. El versículo de Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y luego textualmente en la conclusión, para no quitarle ni ponerle: por sobre la contingencia social y sanitaria que afligen a nuestro país y al mundo, nuestra esperanza suprema, esa esperanza que nos llena de gozo y paz en el creer, es la esperanza de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, pues con Él serán hechas nuevas todas las cosas. Hermanos queridos, que Dios nos llene de su Espíritu para predicar un evangelio que con fe mira hacia el pasado, hacia la cruz de Cristo, proclamando perdón de pecados a todos los que creen en su perfecto sacrificio. Pero también un evangelio que mira el presente, llamando al arrepentimiento y a la santidad de vida a todos los que por amor a Dios obedecen su palabra, y que mira hacia el futuro, un evangelio que mira hacia el futuro con una esperanza plena de vida eterna con Dios para todos los que aman y anhelan la pronta venida de Cristo. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos llene de su Espíritu para que proclamemos esta esperanza de Cristo a un mundo que está muerto en delitos y pecados. Que el Señor nos bendiga y nos use para su gloria, usando todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, ahora con recursos de las redes sociales, el internet. Usémoslo para la gloria de Dios y que Dios nos bendiga.